네 입술 널 너무나 사랑해서 난 커피를 줬어. Nada que ver, en cualquier momento, a toda hora. Saludos, país. Democracia TV, un espacio de compromiso con la patria, un espacio de compromiso con el ideal duartiano, una ventana de opinión por la democracia, por la igualdad, por los derechos de los excluidos, una ventana de compromiso con la soberanía nacional. En el día de hoy el hermano Diomedes Olivares no estará con nosotros. Su servidor y amigo Alfonso Torres Ulloa tendrá en el discurrir del programa una interesantísima conversación con el honorable señor embajador de la República de Cuba en República Dominicana, don Alexis Vandrix Vega. La juventud, ese divino tesoro que nos decía el presidente Salvador Allende, que ser joven y no ser revolucionario constituye una contradicción biológica. Y nos decía Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que la juventud debe crear y que cuando la juventud no crea, esto constituye una desarmonía social, es decir, constituye una atrofia social. Y el padre de la patria nos decía: seguid jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la dulce tarea que habéis emprendido de lograr la regeneración política de la patria, única forma de conseguir la garantía de las libertades públicas. Hoy, profundas reflexiones sobre la juventud. Don Bosco, aquel sacerdote salesiano, fundador de esta orden, que se dedicó por completo en su vida a trabajar con la juventud, por la juventud y para la juventud. Hemos dicho siempre que la juventud es la que pare los cambios necesarios en las sociedades. La juventud es la palanca, es el motor de los cambios. Sin la juventud nada se puede hacer en la sociedad. Por eso, nuestra apuesta siempre tiene que estar dirigida a los jóvenes, a trabajar con ellos, a acompañarlos, a orientarlos, pero permitir que ellos tengan la rienda de los procesos. No es permitirles su espacio, es simplemente reconocer que ellos tienen un espacio y hay que trabajar con ellos para que asuman esa responsabilidad. Naturalmente, en los últimos tiempos, las fuerzas dominantes del mundo han tratado de encauzar los destinos de nuestro pueblo, atrofiando a la juventud. En el caso de la República Dominicana, con la intervención norteamericana del año 1965, terminada esta gesta patriótica, los Estados Unidos le abrieron la puerta a los jóvenes para que se fueran a Estados Unidos. San Francisco de Macorís, aquel bastión revolucionario de una juventud preciosa, de una juventud patriótica, de una juventud decidida, le dieron aquella visa alegremente y le abrieron la compuerta para el dinero fácil, vía la droga, vía la corrupción, todas las vías de perversidad, y terminaron atrofiando a una parte de la juventud. Otra parte importante de la juventud fue liquidada vía la represión política por orden del imperio. Pero la juventud que quedó hizo resistencia necesaria a esos 12 años del balaguerato. Pero cuando uno va a la historia, se encuentra con un Juan Pablo Duarte que, siendo muy joven, con apenas 16 años, 5 meses y un día, está pensando en los asuntos serios de la patria, cuando le correspondió salir del país aquel 29 de junio del año 1829. Apenas 16 años, 5 meses y un día, y Duarte quedó impactado por la necesidad de la independencia de la patria. Y retorna al país con 19 años de edad y empieza a educar, a organizar la juventud de su tiempo para conformar ese partido político militar de liberación nacional, el Partido Duartista. Y cuando funda formalmente el Partido Duartista, ese 16 de julio de 1838, lo hace con jóvenes. Él
líder de aquel movimiento, con apenas 25 años. El mayor tenía 27 años. El menor, Pedro Alejandrino Pina, el Benjamín, tenía apenas 17 años. Sánchez, 22 y Mella, 24. Es la juventud la que produce, la que pare los cambios. Y en Cuba, el apóstol de la independencia cubana, con apenas 16 años, ya estaba pensando en los asuntos de la patria. Y por una carta que dirige a uno de sus compañeros de estudio, porque no se incorporó o no respaldó la lucha de los mambises por la independencia de Cuba, le llama traidor a la patria en esa carta, que no se hizo pública, pero que las fuerzas coloniales consiguieron la carta, y por esa carta tuvo que ir a prisión, al presidio. Y sobre esa cosa vamos a hablar hoy y ahora con el honorable señor embajador de la República de Cuba en nuestro país, con don Alexis Bandry. Pero antes, quiero que el señor director, si tiene en Q un documental de apenas 2 minutos, El Presidio, que recoge esta fase del apóstol cubano en prisión con apenas 16 años y la severidad de aquellas cárceles del sistema de opresión colonial de España en nuestros pueblos, en nuestros países. Vamos arriba, señor director, con el documental. Ya lo vimos en una ocasión, pero hay que repetirlo porque hay que educar a nuestro pueblo en estas cosas de principios, de valores. Vamos arriba. El 5 de abril de 1870 llega al presidio para trabajar en las canteras de San Lázaro un joven de 16 años. Por escribir una carta diciéndole traidor a la patria a un alumno de su maestro Mendive, un consejo de guerra español lo ha condenado a 6 años de trabajo forzado. Este joven encadenado, que saca a pico las piedras de la cantera y luego las carga en cajones, sin descanso, junto a cientos de otros presidiarios y durante 12 horas diarias, es José Martí. Su padre, don Mariano, intenta desesperadamente visitarlo y ese encuentro lo recuerda Martí con dolor. Y qué día tan amargo para los dos cuando logró verme y yo procuraba ocultarle las grietas de mi cuerpo y él colocarme unas almohadillas de mi madre para evitar el roce de los grillos. Prendido a aquella masa informe, me miraba con espanto. Envolvía a hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar y al fin, estrechando la pierna triturada, rompió a llorar. 4 meses después, Martí enferma gravemente. Sus padres y amigos logran que le sea rebajado el castigo. En enero de 1871 es deportado a España. Allí, aún en medio de su enfermedad, saca fuerzas para escribir un folleto titulado El Presidio Político en Cuba, en el cual denuncia con valentía los horrores de las cárceles españolas. Dolor Infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Martí, apóstol, Martí, poeta. Y la poesía sirve para todo y hasta lo cura todo. Señor embajador, gracias por estar compartiendo con nosotros en esta mañana algunas ideas. Y poníamos ahí este documental sobre el presidio José Martí, su valoración de este documental, del pensamiento de Martí, de la juventud y los desafíos de la juventud de hoy. Gracias a ti, Alfonso. Y permíteme comenzar con un saludo a las hermanas y hermanos dominicanos que nos están viendo y escuchando. A todos ellos un abrazo del pueblo cubano. Bueno, realmente es impresionante
este material que acabamos de ver, primero por la brutalidad del colonialismo español, de condenar a trabajos forzados a un joven de 16 años, y no fue de las más graves. Hubo otras y con personas mucho más jóvenes que él y penas mucho más abominables que esa. Y segundo, la grandeza de Martí, de con esa edad escribir un texto como el presidio político, donde narra de una manera desgarrada las atrocidades que cometieron con él. Yo creo que esto es un ejemplo para los jóvenes de la necesidad de involucrarse, de mirar a su alrededor lo que está pasando, de no entretenerse en banalidades, de no desviar la atención de los problemas que pasan en la sociedad donde viven y en el mundo. Esto es una responsabilidad en primer lugar de los padres, en mi opinión. La familia juega un papel fundamental en la educación, que es más que trasladar conocimientos, es trasladar valores, es trasladar responsabilidades, preocupaciones por las cosas que pasan en el mundo. Y después de la escuela, por supuesto. El Che decía, agregando las reflexiones que hacías inicialmente, que la juventud debía ser alegre, pero profunda. Yo creo que es una condición para todos, para jóvenes, para los que ya no somos tan jóvenes. La alegría es parte noble y deseada de la vida. Pero Che, con esta frase, con este pensamiento, llamaba a los jóvenes que desde los primeros años de su vida, de su estancia en este planeta Tierra, tomaran conciencia de los problemas que tienen sus sociedades y de los problemas que están pasando en el mundo. También decía Che que la juventud era la arcilla fundamental de la obra de la revolución, sin desprecio, sin menosprecio a los más viejos, a la experiencia acumulada por otros que ya tienen una edad superior. La juventud es la fuerza fresca, creativa, proactiva, que debe ser un ente transformador de la sociedad en la que viven, cuando haya que transformar y cuando haya que mejorar, que siempre va a ser necesario. Ninguna sociedad es perfecta. Y nuestras sociedades son muy imperfectas. Solamente hay que ver a nuestro alrededor. Da pena a veces ver jóvenes cómo malgastan, pierden su tiempo en cosas banales, en cosas triviales, en el tatuaje de un artista, en el casamiento, en el divorcio de determinada figura que al fin y al cabo no tienen absolutamente nada que ver con nosotros ni con nuestra cultura, en la forma de vestir, en la manera de apreciar culturas totalmente ajenas a las nuestras, y no es que las apreciemos, pero es que pongamos la nuestra en un primer lugar, en el lugar que merece, y disociarse de los problemas y de las situaciones que nos rodean. Es una manera de abrir las puertas a esa información chatarra, a ese modo de ver la vida superficial, totalmente desconectado de la realidad, que responde a un plan de dominación imperial. Lo digo sin paranoia, sin falsos temores de ver fantasmas. Realmente es una situación que nosotros tenemos que considerar muy profundamente y compartir con los jóvenes su responsabilidad desde sus tempranas edades. Hay un son cubano que dice: joven ha de ser quien lo quiera ser. Yo creo que la juventud no está definitiva y absolutamente ligada con la edad biológica de la persona. ¿Quién más joven que Fidel? Ese octogenario que continúa produciendo, creando, estudiando, a pesar de sus más de 80 años, con un carácter
con una vocación, con una motivación que diríamos que propiamente debía ser